El 12 de mayo de 1992, el buque mercante Irene reportó por radio una anomalía frente a las costas de Cabo Vírgenes, Santa Cruz. El capitán, un hombre con 30 años de navegación en el Atlántico Sur, describió algo que sus manuales de navegación no contemplaban. No era una tormenta, no era un banco de niebla. Dijo que la luz del faro de Cabo Vírgenes, un faro que llevaba apagado desde 1982, estaba encendida, y que bajo esa luz algo se movía entre las rocas. Cuando la prefectura naval fue a revisar la estación, encontraron las puertas selladas desde adentro, los generadores llenos de combustible y 3 de los 4 fareros desaparecidos. El único sobreviviente estaba encerrado en la torre, se había cortado la lengua con su propia navaja. ¿Qué puede hacer un hombre para preferir el silencio eterno, antes que contar lo que vio en la oscuridad? Para entender lo que pasó en el faro de Cabo Vírgenes, hay que entender ese lugar. No es un paisaje, es una herida. El viento no sopla, aplasta en invierno, la temperatura húmeda cala los huesos como si el mar se quisiera meter dentro de uno. La arena es volcánica, negra, fina como ceniza. El silencio allá es denso. Al abril de 1992, 4 hombres fueron asignados al faro de Cabo Vírgenes. Eran técnicos, no guardias. Su trabajo era la reactivación. El gobierno quería poner en funcionamiento la señal marítima después de una década de abandono por la Guerra de Malvinas. Se llamaban Omar Silva, técnico electricista de 41 años, Ramón Agüero, mecánico de 38, Javier López, auxiliar de 24, y el jefe de la estación, Héctor Costa, de 52 años. Se suponía que iban a estar 3 semanas. Llevaron provisiones para 2 meses por si el clima complicaba los barcos de reabastecimiento. Llevaron cartas, tabaco y Héctor Costa llevó una biblioteca portátil, libros de historia naval, novelas policiales y un ejemplar viejo de la invención de Morel que había leído 3 veces. Los primeros días fueron rutina. Silbaban mientras limpiaban los lentes de Fresnel. Agüero se quejaba de la humedad, decía que las herramientas se le pegaban en los dedos. El joven llevaba un cuaderno donde dibujaba el mar, las ovejas muertas en la playa, los restos de un naufragio de 1920 que asomaba entre la marea baja. El problema empezó el 8º día. Dieron por terminada la reactivación técnica, pero decidieron quedarse unos días más para calibrar. Esa noche López dejó de dibujar. La radio de banda ciudadana empezó a recibir interferencias, no era estática común. Silva, que era el técnico, dijo que era una señal extraña, sonaba como una respiración, un vaivén, a veces interrumpida por un murmullo en un idioma que nadie identificó. Apagaban la radio y el ruido se escuchaba igual, como si viniera de las paredes. López comenzó a comportarse raro, decía que las sombras de la torre se movían cuando él subía, que los escalones de hierro sonaban diferentes y bajabas de espaldas. El resto lo atribuyó a la paranoia de ser el más joven, pero al 10º día Agüero también notó algo. Salieron a revisar el pararrayos, encontraron las huellas en la arena, no eran de botas, eran profundas, como si algo pesado hubiera arrastrado los pies en círculos alrededor del perímetro del faro, 3 veces. Y después nada, esa noche cerraron con llave la puerta de hierro. Le pusieron un candado nuevo que habían traído de repuesto. Costa, el jefe, hizo guardia con un winche de acero apoyado en la pierna, como si fuera un rifle. A los 12 días, la comida empezó a saber a sal, no a sal de cocina, a sal marina, a yodo puro. El agua de los tanques estaba limpia, pero las latas de guiso, el pan de salvado, hasta el mate sabían a mar, a algo que se está descomponiendo en el fondo. Ración sobre el clip, el 14º día, Ramón Agüero subió a la torre a medianoche. Dijo que quería ver si las interferencias de la radio se debían a alguna descarga eléctrica en la lámpara. Bajó 15 minutos después, no habló, se sentó en el rincón de la cocina y se quedó mirando la pared. Preguntó qué había visto. Agüero señaló el techo, no dijo nada más. Al día siguiente, Agüero desapareció. Lo que pasó en Cabo Vírgenes no es un caso aislado en la historia de la navegación argentina. Para entender la gravedad de lo que esos hombres vivieron, hay que revisar los archivos de la prefectura.
El faro de Cabo Vírgenes no se construyó solo para guiar barcos, se construyó porque ese punto específico de la costa, la entrada oriental del estrecho de Magallanes, tiene una historia de naufragios con una tasa de mortalidad del 70% entre 1890. Pero el dato que ninguna bitácora oficial registra, pero que aparece en los diarios personales de los primeros fareros, es el fenómeno de la luz seca. Documentos del Archivo General de la Nación en Buenos Aires contienen cartas del farero jefe Juan Bautista García, fechadas en 1896, donde solicita su relevo inmediato. En la carta, García escribe: "La luz del faro se refleja en la neblina de una forma que no corresponde a la óptica. Se proyecta hacia la estepa. En ocasiones veo siluetas que caminan hacia el interior, alejándose del mar cuando no debería haber nadie en un radio de 50 kilómetros". García fue relevado 6 meses después, diagnosticado con locura de la soledad. El faro estuvo intermitentemente activo hasta 1982, cuando la guerra con Inglaterra lo dejó en desuso. Los que lo revisaron en 1986 hicieron un hallazgo curioso. En la base de la torre, empotradas en la mampostería original de 1884, había conchas de Mytilus chilensis incrustadas a más de 15 metros sobre el nivel actual del mar. Geológicamente eso es imposible. Las conchas estaban allí, dentro de los ladrillos, como si cuando se construyó el faro, alguien hubiera mezclado la argamasa con restos del fondo marino, o como si el mar hubiera estado, en algún momento, mucho más cerca, ahora sobre los desaparecidos. El expediente judicial, caratulado Averiguación de Paradero, Costa Héctor y otros, fue cerrado en 1995 sin resolución oficial. Pero un periodista de Río Gallegos, Sergio Moreno, filtró partes del sumario en 2003. Según Moreno, cuando la prefectura ingresó al faro tras el llamado del Irene, encontraron la puerta principal con barrotes de hierro soldados por dentro, no por fuera. Alguien dentro del faro había soldado las heridas. Encontraron a Héctor Costa en la sala de máquinas. Estaba deshidratado, con hipotermia y, como dije al principio, sin lengua. En la mesa de la cocina encontraron el cuaderno de dibujos de Javier López. Las últimas páginas no tenían dibujos, tenían una sola palabra escrita en tinta negra, repetida cientos de veces en letra cada vez más pequeña hasta que las líneas se volvían una mancha uniforme. La palabra era grietas. Hoy, el faro de Cabo Vírgenes funciona de manera automatizada. No hay personal permanente. Las autoridades dicen que fue por motivos de eficiencia. Los lugareños, los pocos pescadores artesanales que quedan en la zona, dicen otra cosa. Dicen que después del 92 nadie quería pasar la noche ahí. Esto cambia, a veces se escucha un golpeteo en la torre, como si alguien subiera los escalones de hierro con pasos lentos y pesados. El único que podría contar qué pasó encerrado allí dentro es Héctor Costa. Pero Héctor Costa vive ahora en un geriátrico en Comodoro Rivadavia. No habla, le llevan un tablero para que escriba, pero nunca escribe, solo mira por la ventana. Una enfermera que pidió reserva de identidad contó que una vez, en una noche de tormenta, lo vio levantarse de la cama, ir a la ventana y poner la palma de la mano contra el vidrio. No miraba la calle, miraba al techo. En 2019, un youtuber de aventuras urbanas intentó pasar la noche en el faro para grabar un video. Subió las imágenes a las redes. A los pocos días las borró, pero antes de hacerlo, algunos usuarios alcanzaron a descargar un fragmento. En ese fragmento se ve la cámara apuntando a la escalera de caracol. En el reflejo de un charco de agua que se había filtrado en el suelo, se ve una sombra que no corresponde a la posición de la cámara. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Que todo esto tenga una explicación lógica? ¿Que los 4 hombres sucumbieron a la psicosis inducida por el aislamiento y el viento patagónico? ¿O que realmente hay algo ahí? Algo que ya estaba cuando pusieron la primera piedra en 1884. Algo que los primeros fareros ya veían caminando hacia la estepa, alejándose del mar. Déjenme en los comentarios qué harían ustedes si una noche, en medio de la nada, escuchan un golpe en la puerta y saben que la única llave la tienen ustedes en el bolsillo. Cabo Vírgenes, 1992. Expediente cerrado.